Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y continuamos con la saga de Orígenes de un reino llamado Israel. Y tenemos el capítulo 2 que es titulado Egipto. Y para esto volveremos a Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20, dice así: Después de estas cosas, luego de haber restaurado Josías la casa de Jehová, Nacabeo, rey de Egipto, o faraón, subió para hacer guerra contra Carquenis, o hacer guerra en Carquenis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Entonces lo primero que hay que hacer es definir qué es este Carquenis. Carquenis era una ciudad la cual era muy importante porque era una ruta de comercio y era peleada por todos en esta zona porque era una de las rutas más importantes de comercio de toda Asia, de donde se la peleaban Nabucodonosor de rey de Babilonia, se la peleaba este Nageo, faraón de Egipto, Necao, faraón de Egipto, y también se la peleaba Joasías, Joasías el rey de Judá. Entonces así fue como este Naqueo, faraón de Egipto, se fue a hacerle guerra a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí mismo dice que fue enviado por Dios a hacerle guerra a Nabucodonosor. Y él quería conquistar esta ciudad y vimos también que Josías también pretendía lo mismo. Y era muy importante debido a que esta ciudad generaba muchas riquezas para el imperio que la poseyera. Por eso estaba siendo peleada tanto por Faraón como por Nabucodonosor y como por Joasías, porque querían construir un imperio y necesitaban esta ciudad para ello. Recordemos que anteriormente dijimos que Josías utilizó eh, el Pentateuco como publicidad, y esto fue para animar a Judá a combatir a Faraón porque Dios ya les había dado victorias contra Egipto anteriormente. Entonces esta fue como la forma de él patrocinarse de publicitarse. Recordemos que eh, la gracia de Dios había sido extendida sobre Josías debido a que él había decidido seguir a Dios, y había decidido ser recto y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en su reinado Dios se manifestó para que todos vieran que lo que Josías pretendía era lo correcto, que era que el pueblo se acercara a Dios y que era lo que Dios quería. Y por esto fue que Dios respaldó a Josías en todo lo que había emprendido hasta ese momento, para hacer una constancia de su presencia a través de Josías, y de que debían escuchar a Josías, porque lo que Josías decía era que se entregaran a Dios, que se entregaran a Jehová, y eso era agradable para Dios. Pero vemos que aquí el mismo Dios le reprende a través del mismo faraón Nageo, diciéndole que él no venía a hacerle guerra a ellos, sino que iban a hacerle guerra a los que le estaban haciendo guerra, y era de parte de Dios esto. O sea, ellos iban en contra de Babilonia de parte de Dios. Y aquí pasó que Josías no quiso escuchar, y a pesar de ello él siguió con su obstinación de enfrentarse a Faraón por controlar esta ciudad, y de esta manera garantizarse esa ruta de comercio
que estaba siendo disputada. Pero Dios no pretendía esto y aún así Josías no escuchó, por eso fue que Dios lo castigó. Ellos estaban convencidos de que Dios estaba con ellos por todo lo que Dios había hecho en medio de su reinado, ya que Dios estaba demostrando su poder y sus maravillas y estaba haciéndolo todo a través de este reinado para que volvieran y se acercaran a Dios y le fueran fieles, que eso era lo que Dios pretendía. Entonces aquí vemos cómo Josías se equivocó y por eso en el capítulo anterior decía eh, que había cambiado y que este era el origen del Pentateuco, porque él perdió contra el faraón Naqueo y este Naqueo conquistó Judá. Josías murió y el heredero, el sucesor de Josías, fue llevado a Egipto en una deportación y esta fue la segunda deportación. Recordemos que en esta época hubieron dos deportaciones. Una deportación fue a Egipto y otra deportación fue a Babilonia. Y habían dos deportaciones que estaban siendo consecutivas. En Babilonia se encontraba Ezequiel, se encontraba Daniel y en Egipto se encontraba Jeremías. Ahora vamos a analizar cómo era el trato que los egipcios le daban a sus territorios conquistados. Lo que ellos hacían era llevarse a los príncipes, como hicieron en este caso de Judá, que se llevaron a Joacás, creo. Bueno, así no recuerdo. Se llevaron al príncipe, se lo llevaron para Egipto. Y lo que ellos hacían era que se llevaban estos y los adiestraban en todo lo que era las costumbres egipcias y la ideología egipcia y sus dioses y adoctrinaban a estos líderes de tal manera que ellos mismos se vieran como egipcios y de esta manera los devolvían de nuevo a su patria natal y los usaban como provincias para obtener seguridad de posibles invasiones y que ellos fueran la primera guardia o la primer frente que sirviera para detener a posibles invasores en el territorio de Egipto. Así manejaban ellos estos países que eran conquistados por ellos. Y así fue como lo hicieron con ellos y fueron adoctrinados en las costumbres egipcias. Y vemos cómo esto fue muy desagradable a la presencia de Dios. Entonces recordemos que estamos viendo lo que es Egipto. Ahora en Egipto estaba Jeremías. Ahora vamos a Jeremías capítulo 46, verso 25. Perdón, Jeremías 44, 2. Jeremías 44, 2. Entonces aquí estamos analizando la segunda deportación. Recordemos que habían dos deportaciones consecutivamente, una a Babilonia y otra a Egipto. Y que una deportación fue hecha por Egipto cuando vencieron a Josías y se llevaron al príncipe, iba a ser el sucesor del reino, se lo llevaron a Egipto para adoctrinarlo, se llevaron personas y después de que Nabucodonosor conquistara y deportara también gente a Nabucodonosor, de los restantes también se fueron a Egipto. Entonces habían dos deportaciones que eran consecutivas, habían dos, dos, dos lugares en el que estaban siendo eh,
oprimidos, por decirlo de esta manera. Ahora en el Jeremías 44:2 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que trae sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. Verso 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿Por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer? Ahora, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. O sea, aquí vemos que había remanente tanto en Babilonia como en Egipto. En los dos lugares había remanente. O sea, Dios estaba castigándolos. Ahora, verso 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Les está reclamando a ellos que aún no se habían arrepentido a pesar de la deportación a Egipto. Verso 13. Pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces recordemos que lo que Egipto hacía era adoctrinar. Entonces ellos estaban siendo adoctrinados en toda esta ideología egipcia y por eso estaban caminando mal ante los ojos de Dios, estaban haciendo las cosas mal porque estaban dejándose adoctrinar por estas personas de Egipto. Ahora verso 15, entonces todos los que sabían de sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos. Entonces aquí vemos que ellos habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas sus mujeres que están presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que se... Recordemos que Egipto conquistó primero Judá, y debido a esto ellos tuvieron que suavizar todo lo que era el Pentateuco con respecto a los egipcios, debido que habían sido conquistados. Y por eso tuvieron que suavizar todo esto, debido a que ya habían dejado de ser independientes. Entonces ahora volvamos al verso 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que había en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo. Entonces aquí podemos ver claramente que Jeremías hacía parte de la deportación hacia Egipto, porque él había sido llevado después de que Nabucodonosor conquistara, hiciera la deportación a Babilonia. A Jeremías se lo llevaron los que se fueron para Egipto, y allí estaba la otra deportación. Ahora vamos a el verso 16. Entonces aquí podemos ver que Jeremías se encontraba con los de Egipto, mientras que Ezequiel y los otros estaban en Babilonia. Entonces 16. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra las palabras que han salido de nuestras bocas, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan.
Entonces aquí vemos claramente que ellos estaban aceptando el adoctrinamiento de los egipcios con respecto a sus costumbres y a sus dioses. Sigamos. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces Dios ahí se enojó mucho con ellos debido a que ellos decidieron aceptar todo esto que estaban haciendo los egipcios, dejarse adoctrinar y no seguir a Dios. Verso 19. Y cuando ofrecíamos incienso a la Reina del Cielo y derramábamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotras todas para tributar? ¿Acaso lo hicimos nosotras todas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Entonces aquí vemos claramente que, que esto estaba siendo aceptado por todos en general y todos estaban cayendo precisamente en estos errores. Ahora vamos al verso 26 y dice: por tanto, di palabra de Jehová, toda Judá que habitáis en la tierra de Egipto. Está hablando Jeremías. Y aquí he jurado por mi gran nombre. Entonces está hablando Dios a través de Jeremías. Dice Jehová: que en mi nombre que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. Verso 27. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Ahora verso 28. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a tierra de Judá pocos hombres. Eso sabrá pues que el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, las palabras de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Entonces recordemos que ellos le dijeron a Dios, hablando a Jeremías, dígame. Entonces retomemos nuevamente. Dios les habló a través de Jeremías a la deportación que estaba en Egipto y dijeron que se arrepintieran, porque ellos estaban aceptando el adoctrinamiento egipcio que a través de sus dioses y de toda su filosofía. Y Dios les habló a través de Jeremías que se arrepintieran, que no hicieran eso. Ellos le contestaron a Dios cuando le contestaron a Jeremías diciéndole que no, que ellos no escucharían palabra de Dios, sino que ellos harían su propia voluntad y que era seguir en dichas costumbres que los egipcios los estaban adoctrinando. Entonces ahora vamos a Jeremías capítulo 46, verso 25, donde veremos la respuesta de Dios a todo esto que estaban haciendo y a este adoctrinamiento egipcio que estaban teniendo estos israelitas. Entonces dice así, Jeremías 46, verso 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas. Entonces al que le estaban ofreciendo todas estas libaciones y todo esto era a este Amón, que era el rey egipcio. Dígame. Entonces aquí es claro cuando dice: he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Entonces aquí Dios estaba profiriendo ya maldición a Egipto debido a que Judá, los deportados de Judá que Dios mandó a Egipto, se habían corrompido y habían aceptado el adoctrinamiento egipcio y habían sacrificado o habían ofrecido incienso a Amón. Y el propósito de los egipcios es que convertirlos a ellos en egipcios
que se sintieran en egipcios, devolverlos a Judá y de esta manera garantizarse un territorio o un país que fuera vasallo de Egipto y que se tuvieran ellos mismos como egipcios. Ese era el adoctrinamiento que hacía Egipto con todos sus países conquistados. Ese era el estilo egipcio. Ahora verso 28 dice: Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Entonces aquí está hablando Dios al remanente, el cual se encontraba también en Egipto, porque habían dos remanentes, o un solo remanente, el cual uno estaba en Babilonia y el otro estaba en Egipto. Y aquí está hablándole Dios a ese remanente en Egipto. Pero, punto y coma, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces aquí podemos ver toda esta parte de cómo Egipto introdujo su adoctrinamiento a todos estos príncipes de Judá y cómo ellos sucumbieron a todo esto. Y por esto fue que Dios los maldice y le da la victoria a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y maldice a este faraón y muere en la guerra contra Nabucodonosor. Y de esta manera es que ellos pierden el control, Egipto pierde el control de toda esta parte de Asia y nunca más la vuelve a recuperar, como Dios también se los dijo por palabras de Jeremías. Y, sucesivamente les vino Alejandro Magno, que fue el que destruyó por completo toda esta parte de estos reinados egipcios y constituyó nuevos faraones que eran ya griegos. Entonces ahí se cumplió toda esta parte que Dios habló a través de Jeremías. Recordemos que el único profeta que había en Egipto de parte de Dios y que estaba con el remanente era Jeremías, mientras que en Babilonia habían varios, que era Zacarías, que era Daniel, bueno, y entre otros. Y recordemos que Dios castigó a todos estos, este remanente que estaba en Egipto, haciendo que ellos tuvieran que escapar y tuvieran que salir pocos y tuvieran que huir nuevamente a Judá, donde ellos tuvieron que volver a Judá para salvar sus vidas debido a la destrucción que Dios llevó a Egipto. Entonces aquí podemos ver claramente cómo fue que sucedieron todos estos acontecimientos y por qué fue que Nabucodonosor prevaleció, porque el estilo egipcio de adoctrinamiento desagradó a Dios, desagradó totalmente a Dios, y Dios decidió maldecir y castigar a Egipto y castigar a todo este contorno egipcio que se había prestado para corromper a el pueblo de Judá aún más y a corromper todo estos cautivos, a corromper estos cautivos que estaban en cautiverio. Entonces Dios decidió volver a Nabucodonosor, su siervo, para castigar todo esto que se había dado, debido a que ellos fueron osados de adoctrinar a los cautivos de Judá en Egipto, como siempre lo hacían con todos sus cautivos, porque esa era una costumbre egipcia. Y así fue como Dios los castigó. Y
Por eso fue también el origen del Pentateuco, debido a que debieron eh, suavizar todo con respecto a Egipto, debido a que fueron conquistados, debido a la falta de prudencia de Josías, que decidió enfrentar a este faraón y no fue obediente al mandato de Dios cuando le decía que no lo hiciera. Y hasta aquí este video, y en el próximo continuaremos con Egipto, parte 2, Reino Medio. Hasta aquí este video, muchas gracias.